Vamos a dar inicio, no sin antes presentarme algo exacto de lo que ha dicho la doctora Rocha. Ha excedido gentilmente en su presentación. Yo soy juez hace muchos años en este sistema. Vengo desde el año 2007. Fui juez de la investigación preparatoria. Fui antes juez anticorrupción y después siempre nos hemos desempeñado en este sistema por disposición y anuencia también de nuestros superiores para permanecer en este sistema. En todo diplomado, al igual que en una maestría o un posgrado, lo que se busca es participar, debatir. Nadie trae una verdad, lo que traemos son experiencias, transcripciones, modificaciones, realidades. Por la coordinación académica, se acordó conversar hoy día sobre los procesos especiales. Estos procesos especiales, en realidad, el que se refiere a combatir la criminalidad organizada. De la lectura que se les acompañó, eh, siempre se refieren estos temas a Palermo, a la Convención de Palermo. Convención de Palermo, nosotros vamos a tratar estos temas, ¿sí? ¿Qué dice Palermo? Palermo es la reunión de todos los países para luchar contra la criminalidad organizada. La criminalidad organizada es un flagelo, es un mal, es algo que no se puede combatir fácilmente. La organización criminal tiene lazos muy grandes, tiene brazos, brazo legal, brazo armado, brazo militar, actúa a nivel mundial, muchas veces ni siquiera tiene presencia física en el lugar donde se ejecutan los hechos. Por ejemplo, las extorsiones, ha perdido el Estado control. Hace un tiempo escuché a la ministra de Colombia, la ministra de Justicia, y dijo que en Colombia lo único organizado es el crimen. El Estado ya falló, el Estado ha perdido, porque muchas veces los miembros del gobierno también están relacionados y vinculados a esta organización. Hay pautas precisas, como lo he reservado para la conversación de la segunda parte de esta clase, en el que tanto Palermo como el Tratado de Lucha contra la Corrupción exigen la respuesta de los estados partícipes, ¿no? Firmantes. ¿Qué respuesta es? La respuesta es eh, confeccionar leyes que realmente persigan la criminalidad organizada, que persigan al delito, ¿no? Por ejemplo, han habido normas que han sido cuestionadas por el Ministerio Público. Yo trato de mantenerme al centro como un juez de control, pero el Ministerio Público, por intermedio de su coordinador de crimen organizado, ha reclamado porque estas normas, muchas no ayudan a combatir la criminalidad organizada. Pero, por ejemplo, como en estos temas académicos estamos todas las partes, venimos jueces, venimos fiscales, venimos colegas que ejercen la defensa, entonces dicen así, pero las garantías de las partes, efectivamente, tienen que respetarse. em, la Coordinación de Criminalidad Organizada reclamaba las modificatorias de la ley de crimen eh, respecto a la participación de los defensores, ¿no? Había que tener un defensor rentado y sin uno de oficio o defensor público. Este defensor público normalmente casi no tenía el tiempo suficiente a la disposición, tienen un horario de trabajo, algunos decían nosotros trabajamos de 8 a 5, los operativos se producen de madrugada, la defensa llegaba tarde, en realidad no había una disposición. Por ejemplo, las leyes de prescripción ayudan a las partes involucradas, perfecto, pero la Corte Suprema ha emitido el acuerdo plenario en la cual dice que estas normas tienen un nombre propio, la ley de prescripción, le pusieron el nombre de un congresista inclusive, y la Corte ha dicho no, los jueces deben evaluar la inaplicación de esta norma.
Por ejemplo, en el tribunal donde trabajo, hemos inaplicado esto y con la constancia que estamos en espera del pronunciamiento de la decisión del Tribunal Constitucional. El tribunal, el tribunal constitucional, el Tribunal Constitucional tiene que emitir un pronunciamiento sobre esta ley. Bueno, algunos dicen el inmediato beneficiado con los efectos de esta ley fue el autor de la ley o uno de los firmantes de la ley. Entonces, son leyes con nombre propio, son lo que conocemos ustedes mejor que yo, eh, lácteo liberae in causa, ¿no? O colocarse en un lugar de impunidad. Entonces, es eso lo que trae los reclamos, las modificaciones a la ley también de pérdida de dominio. Entonces, eso son respuestas no muy claras a veces del Estado. El Estado tiene una obligación, tiene una obligación de compartir, de estar a la altura de las circunstancias, de combatir a estas organizaciones criminales, que en verdad hacen mucho daño, retrasan al país, las organizaciones que se forman para defraudar al Estado, para extorsionar, organizaciones para trata de personas. Entonces, el Estado se perjudica demasiado, nos somete a nosotros en un estado de atraso, ¿no? Atraso a un país que cada vez perdemos más por los índices. El Estado pierde mucho dinero en actos de corrupción, son miles de millones los que se pierden. Colegios mal hechos, puentes que se caen, obras inconclusas, contratos falsos, ¿no? Personal fantasma. Eso, y la verdad, no se detienen, continúan. Bien, por ejemplo, una respuesta del Estado fue en su época generar el sistema de juzgamiento de Fujimori y Montesinos, ¿no? Para todos los actos de corrupción que se generaron durante esas épocas hasta el año 2000. Eso tuvo una respuesta, ese sistema ya concluyó sus casos, terminó su función, pasó a ser el sistema de juzgamiento a funcionarios públicos y por disposición de la ley, también la mayoría de estos casos se ventilan en la Sala Nacional por la ley de crimen organizado. Entonces, esas respuestas es la que necesitamos. Nosotros hablamos de procesos complejos, un proceso complejo. Antes, ¿se acuerdan? Como todos estamos involucrados en este tema, recuerdan que la complejidad no la podía disponer el fiscal, la tenía que disponer el juez. Entonces, un caso es complejo cuando el fiscal lo dispone así, ¿sí? Y en los temas de crimen organizado son complejos per se. Entonces, con la modificación de hace unos 3 años, el que declara complejidad es de la investigación es el fiscal. Ah, ya, pero eso puede ser recurrido, ¿no? Por supuesto. Si no es un caso de crimen organizado, yo puedo recurrir al juez de control y decirle al juez de garantías, que es el juez de la investigación preparatoria, y decirle, oiga, señor, esto no es un tema de complejidad. El fiscal lo que quiere es de repente tomarse un poco más de tiempo, para la cantidad de investigaciones que puede tener ese funcionario, siempre actuando de buena fe, por supuesto, ¿no? Entonces, la complejidad tiene características del 342, ¿no? Multiplicidad de personas, cantidad de diligencias, acciones, diligencias en el extranjero, pericias. El Ministerio Público tiene ciertos y grandes problemas con las pericias. Los peritos renuncian,
algunos no tienen estabilidad laboral, sus sueldos no están a la altura de otras pagas, de otras ocupaciones en la administración pública, en la actividad privada. Son muy buenos profesionales, pero muchas veces se los pierde. Entonces no terminan sus pericias. Y los peritos que tienen no se dan abasto para cumplir. Los procesos se dilatan. Las partes reclaman, ¿sí? Piden la nulidad de la pericia, prescindir de la pericia. Entonces, las pericias son muy técnicas. Por ejemplo, les comento, eh, a un alto funcionario, un señor de la Fiscalía, cuando tenía un cargo de fiscal provincial adjunto, hubo una grabación en un supuesto acto de corrupción y bueno, en el interior del país logró ascender a fiscal superior, pero la pericia original dijo de que no era de mediana intensidad porque no se podía establecer si la voz era de él porque había muchos ruidos porque se grabó en una playa de estacionamiento. Entonces le llega a la fiscalía un documento del laboratorio de la Policía Nacional y le dice que han obtenido equipos que pueden fácilmente separar los sonidos. Entonces, en esa época trabajaba como juez superior de la investigación preparatoria y el fiscal dice, bueno, llévese una ampliación. Y él se opone. Entonces, en la diligencia se le pregunta si él era autor o no de la voz. Y dijo que no era su voz. Entonces, ¿cuál es la razón de oponerse? Al contrario, ¿no? Se va a certificar que no es su voz. El tema es que la pericia dijo que era su voz y la sala que le correspondía de juzgamiento le puso una condena, porque se estableció que la voz era de él. Entonces, pero esas son las demoras de las pericias. Los procesos se alargan. Por eso ahora en el siguiente filmina vamos a ver sobre el control de los plazos, ¿sí? Primero, tenemos que centrarnos en qué cosa es un proceso complejo, porque de repente el proceso no es complejo y no es criminalidad organizada. Ah, se ha perdido causas desde la Corte Suprema como uno de un postulante presidencial en que le han dicho, oye, no, esto no es crimen organizado, te has equivocado, has estado tantos años trabajando en esto y has hecho malas cosas. Se culpa a nuevas disposiciones. Sobre eso no vamos a comentar, pero lo que sí, tenemos que verificar que el tema a veces no está tan sólido en cuanto a la teoría fiscal. Hay un caso que todos lo conocemos que en la Sala Nacional acaba de anular la sentencia condenatoria a un alto oficial de la policía que se imputa que con un grupo de sus subalternos ejecutaban personas con antecedentes criminales para obtener ascensos. Entonces, ¿qué ha dicho? Primero ha habido testigos encriptados o protegidos que no, las partes no han tenido la oportunidad de contradecir. Entonces eso lo vamos a tratar en un ratito. Dice, ahí el contrainterrogatorio nuestro, ¿cómo sabemos? Porque ahí se trabaja con distorsionador de voces, eh, sin ver rostros, más o menos como era el tema en las épocas del terrorismo, ¿no? Que se juzgaba se utilizaba un seudónimo, un código, y no había presencia o no visualización de los reos a los magistrados. Nosotros sí, el magistrado podía ver a través de los cristales, eran unas lunas especiales. Bueno, entonces, después que estamos ante una organización criminal, acuérdense, muchas veces no es, y el caso se pierde por el persecutor del Estado. Yo considero, desde la función o el respeto de la proporcionalidad a ambas teorías, pero no hay que olvidar que el Ministerio Público tiene también una función de naturaleza constitucional. La Constitución le ha encargado a esa institución la persecución de los delitos, ¿sí? Ahora, las diligencias preliminares.
¿Cuánto dura una diligencia preliminar? Bueno, el código dice son 60 días, siempre y cuando el fiscal podrá, pues, eh, tomarse un tiempo prudencial, dicen, ¿no? Fijar un plazo distinto, dicen atención al grado, la complejidad, circunstancias. Pero ¿cuánto es? Esto fue aclarado por una casación, la 2 del 2008, porque antes, por ejemplo, como se le daba al fiscal la oportunidad que en las diligencias preliminares, no preparatorias, las preliminares, fije un plazo. Eh, yo enseñaba en el posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca y los fiscales, los jueces y los defensores venían de las provincias, ¿no? A la clase presencial en la capital de Cajamarca, de la Universidad Nacional. Y en el interín de la clase me dice una fiscal me dice que era de Chota, me parece, y me dice, doctor, ¿cómo puedo hacer? Porque yo ya tengo 4 años una investigación y quiero un poquito más alargar la preliminar, porque ya más o menos estoy dando con la persona que asesinó a un campesino. Entonces tampoco puedes tener tanto tiempo, ¿no? Entonces la Casación 2/2008 dice, oye, un momento, la Corte Suprema dice, ya, pues las investigaciones no son eternas, también que el fiscal tenga la oportunidad. Entonces, ¿qué se ha dicho? De hecho, ya, una investigación preliminar no puede durar más que la investigación preparatoria. Zanjado el tema. Eh, claro, porque si no, imagínense cuánto tiempo podríamos durar un proceso. Yo recuerdo que con el código antiguo las investigaciones se hacían muy largas. Al doctor Chávez Cotrina se le declaró fundado una acción de habeas corpus desde el Tribunal Constitucional porque le dijo, y por favor, respeta el plazo razonable, ¿cómo puedes tener tanto tiempo? Lo malo es que, la verdad, no puedo precisarles eso, de repente ustedes me ayudan. El Tribunal Constitucional nunca ha hecho un cuadro, creo que no podría tampoco, ¿no? ¿Cuál es el plazo razonable? El plazo razonable prudencial. Entonces he dicho, miren, el plazo razonable y prudencial es en cada caso. Cada caso tiene su propia historia, sus propias peculiaridades, sus defectos, sus fallas. Entonces, por lo tanto, hay que analizar cada cosa y el interés que ahí se discute, ¿no? Ah, bueno. Entonces, eso ya está de acuerdo al examen que se hagan los jueces de control, los jueces constitucionales cuando haya un reclamo de exceder el plazo prudencial. Entonces, también acá se discute, por ejemplo, si vamos a plazos, plazo de la investigación preparatoria, ¿cuánto dura? 36 meses en crimen organizado, 8 meses en delitos complejos y 120 días en los otros. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hablemos de, por ejemplo, un caso complejo? El fiscal se toma sus 8 meses que la ley establece y le pide al juez de la investigación preparatoria, le solicita 8 meses más y le dice, oye, y el juez le dice, no, te concedo 5. Ya, entonces, después él dice, pero dejo constancia que no estoy de acuerdo. Ya, o apelo y la sala confirmó a los 5 meses. Pero llegan los 5 meses y le dice, señor, 3 más, pues porque para completar los 8 meses. Y el juez le dice, no, el plazo, la prórroga solo es una vez. El tribunal que trabajo en esta oportunidad y el del año pasado, desautorizamos eso, porque trabajamos la teoría del plazo legal, porque en cuestión de plazos nos manejamos con el plazo concedido judicialmente, con el plazo legal y y con la teoría del no plazo, ¿no? Establecido ya por el Tribunal Europeo. Entonces, que inclusive en nuestra resolución hemos dicho, cuando se presente la oportunidad podemos evaluar el mensaje del Tribunal Europeo sobre el no plazo, que no lo descartamos y le concedimos, pero también dejamos constancia de que para el concesorio del plazo legal hay que tener en cuenta también la diligencia mostrada por el investigador, que no puede ser posible que en los 5 meses de plazo inicial ampliatorio que se le concedió y solo tenía 3 diligencias y no las hizo, entonces tampoco eso puede amparar.
Pero si se aprecia que el fiscal ha sido diligente, que hay una investigación, que las partes han hecho valer sus recursos, sus proposiciones, que los peritos no han cumplido, que los peritos hay informes que los peritos han renunciado, que los informes han demorado, que las mismas partes han pedido prórroga, postergación de las diligencias, han presentado abundante actividad probatoria. Entonces, Mira, Celso, ¿por qué eso, no me ¿cómo? llamas? Te Ah, hay un recién audio leo que el se ha mensaje. prendido. Por favor, doctores, gracias. Miren, entonces eso tiene que evaluarse. Desde la perspectiva de la cátedra, nosotros consideramos, o yo considero, que basar en la teoría del plazo legal. O sea, el Ministerio Público necesita investigar los 8 meses, que es el plazo ampliatorio legal, o los 36 meses en crimen organizado, tiene que concederse, bajo la evaluación de la diligencia del Ministerio Público, ¿no? Entonces, y podría tratarse también, y eso después de repente lo conversamos, ustedes dan sus opiniones, que va a ser así, si podría manejarse la teoría del no plazo. De repente hay una reacción de los colegas que ejercen la defensa. Y dicen, no, pues señor, no puede eternamente investigar más allá de los plazos legales y mi cliente, los derechos de mi cliente. Entonces, pero también tenemos que ver los derechos del Estado, los acuerdos que hay en los tratados internacionales para el cumplimiento y de la persecución a las organizaciones criminales. Se manejan una serie de hechos que todo tiene que ser manejado por por el juzgador, por el órgano jurisdiccional, ¿no? La ponderación, la equidad, los valores, los intereses de ambas partes. El Ministerio Público es una parte que litiga en las mismas circunstancias y condiciones que la defensa, tanto la defensa privada, la defensa de los imputados, como la del agraviado. En este caso puede ser el actor civil en la persona del agraviado o del propio Estado, pero no, ninguno de los dos tiene un lugar de privilegio en la investigación. Ambos tienen. Por eso hay la audiencia de control, no de tutela. Esa audiencia de tutela es importantísimo para controlar. Miren, en alguna oportunidad en la investigación preparatoria, cuando trabajaba como juez un fiscal, un abogado estaba investigado, se encontraba investigado y pidió ejercer su propia defensa. Y el fiscal le dijo que no. Entonces interpuso una audiencia de tutela y todos le decían, pero no procede, pues, porque la audiencia de tutela dice que es para los imputados. Oye, y la igualdad de armas. Entonces, se llevó a cabo la audiencia. Algunos decían, perder, rechazarla, limitarmente. No, pues que venga acá y nos explique, ¿no? El Ministerio Público tiene que decir algo. Entonces el fiscal dijo, señor, quiero mostrar mis excusas porque realmente hemos evaluado bien y tiene todo el derecho de defenderse. Se fue declarada inadmisible, pero se dejó la constancia respectiva de lo manifestado por el Ministerio Público, ¿no? Y su rectificación, porque realmente una persona tiene todo el derecho de defenderse en la investigación preliminar y en la investigación preparatoria. Y yo veo a veces, no sé, una incompatibilidad de funciones para defenderse durante el juicio oral, porque tendría que estar ubicado en la curul de la defensa y tendría que estar ubicado en el asiento de los imputados. Entonces hay momentos en que interviene uno, hay momentos que interviene otro, y bueno, es un poco complicado eso, pero algunos dicen sí, su irrestricto derecho de defensa. Entonces es un tema que siempre queda pendiente de resolver, es un tema que queda pendiente de que se pronuncien los pedidos, se resuelven los pedidos de los colegas que se encuentran imputados y desean ejercer su propia defensa durante el juicio oral. ¿Sí? Entonces, acuérdense, por favor, no sé cuál es la opinión de ustedes, si nos basamos, a cuál se acogen, a la teoría del plazo otorgado judicialmente, a la teoría del plazo legal o a la teoría del no plazo.
Yo les he dado la opinión de nuestro trabajo, cómo nos hemos pronunciado. Evidentemente hay recursos de casación en que no sé si la Corte Suprema en alguna oportunidad va a decir, oye, nosotros tenemos que ceñirnos a la teoría del plazo legal o del plazo judicialmente otorgado, o también podría ventilarse la teoría del no plazo, ¿no? Entonces, por ahí lo encontramos un poco de tema de debate y de discusión. Por lo pronto, el tribunal en que trabajo ha dispuesto que nos basamos bajo la teoría del plazo legal, sin perjuicio de que en su oportunidad se podría evaluar la posibilidad del no plazo, porque podría, a una investigación grande, importante de persecución, le podría faltar una diligencia que se le acaba de vencer el plazo y sería de vital importancia para esclarecer los hechos. ¿Por qué no? Si podemos ofrecer pruebas de oficio. ¿No? Sí se puede ofrecer poder de oficio. Por ejemplo, Asensio Mellado, alguna vez que estuvo acá en un curso en el sistema anticorrupción, le preguntamos pues, por la prueba de oficio. Le estoy hablando a ustedes cuando el código entró más o menos en vigencia. Acá en el subsistema entró en vigencia el año 2010. Y le preguntamos sobre la prueba de oficio y un poco más si podía nos enjuiciaba. Se indignó, se molestó. No, dijo. La prueba de oficio es imposible, no se puede. Entonces, pero en la jurisprudencia peruana sí, sí se ofrece pruebas de oficio cuando hay cosas que esclarecer, ¿no? Y a veces las partes no ofrecieron un testigo importantísimo, no sabemos por qué, de repente por su estrategia, de repente al que le favorece no tuvo el cuidado suficiente en estudiar mejor su teoría del caso y no lo hizo. Entonces hay cosas a veces que aclarar y por eso que la ley lo permite y la usanza así lo establece. Hay algunos sectores de la Administración de Justicia que no convienen con la prueba de oficio, pero ese es un parecer, ¿ya? Entonces, y ese es nuestros plazos y ahora también dentro de las diligencias especiales de estas procesos complejos, tenemos nosotros el agente encubierto, el agente especial, el revelador, el virtual, ¿no? La Policía Nacional, con autorización expresa del Ministerio Público, puede recurrir a técnicas especiales de investigación idóneas, ¿no? Ustedes saben de que la modificatoria del código, un tanto que le devuelve mayor investigación a la policía. Eso de repente, esto de la investigación entre la policía y el Ministerio Público es un tema no aclarado desde que se inició el código, ¿no? El código dice el director de la investigación es la policía y es el fiscal y dará las directivas a la policía. Últimamente las normas han cambiado, pero hay siempre ese recelo porque el trabajo viene a ser casi similar. Entonces lo que tienen que hacer es trabajar de manera conjunta, pienso, ¿no? Yo soy juez, no podría dar más detalles de eso, pero somos los que al final resolvemos y los que evaluamos los pedidos, ¿no? Entonces, es posible que tengamos nosotros diligencias especiales. Miren, acá un agente encubierto, ¿sí? Que es un miembro de la policía, en actividad perteneciente a la unidad especializada y puede, mimetizarse dentro del enemigo, de la organización criminal. Un agente especial es un civil que también recibe ese mismo mandato y está protegido, porque una vez que, por ejemplo, es detenido dentro de la organización, puede ser confundido. Ha habido reclamos de ese sentido, ¿ya? La pérdida de dominio. La pérdida de dominio ha sufrido modificaciones de hace años, no se llega a veces al fin deseado. Miren, em, Oropesa me parece que era un joven que lo acusaron de tráfico de drogas, que cuando venía de México con otros amigos fue atacado en Distrito de San Miguel, me parece. Bueno, Oropesa se fue a prisión muchos años y bueno, pues eh,
Imagínense, miren, en el año 2007, 8 mi despacho incautó como juez anticorrupción la vivienda de Cruciat, de Enrique Cruciat. Una vivienda en La Molina de 10.000 metros, es una casa muy grande. Y resulta que se puso a disposición de la entidad del Estado que recibe los bienes. ¿Y qué pasaría? Pues se perdió la ficha, un acto de descuido, un acto de construcción, no se sabe. Pero esta casa terminó sin dueño y sin ubicación y sin nada. Total que el jardinero inició un proceso de prescripción. En ese proceso de prescripción, un día el jardinero muere y aparece Oropesa en la calle, es victimado en la vía pública, no se sabe cómo, pero Oropesa aparece como nuevo poseedor y hace una solicitud de inscripción por prescripción y la remodela la casa. Entonces, todos explican, pero si esa casa fue puesta a disposición de bienes nacionales del organismo encargado de las incautaciones, ¿cómo es posible que se haya perdido su ficha y haya aparecido ante un tercero? Entonces, esos bienes, así hay descuido. Tal vez la nueva legislación de pérdida de dominio ha hecho un cambio y dice, ya. El Estado, desde que la sentencia queda firme, solo tiene 5 años si no prescribe. Entonces, también el Estado, por la Procuraduría Pública, tiene que tener mayor observación en llevar sus legajos, en perseguir los bienes de las sentencias que ya tienen la condición de autoridad de cosa juzgada. Entonces, eso no podemos nosotros tampoco decir de que la ley no cumple con los requisitos del Tratado de la Convención de Palermo ni el Tratado tampoco de Viena, ni la Convención de Viena sobre delitos de corrupción. Entonces, de esa forma nosotros también podemos ver que la pérdida de dominio necesita también una observación y una persecución, mucha curiosidad de parte de la Procuraduría Pública del Estado, ¿no? Acá hay un tema medio complicado, la prueba trasladada, ¿no? Se dice que de los procesos de crimen organizado se podría trasladar pruebas a otros procesos siempre y cuando éstas fueran de muy difícil de obtención. Entonces también dice, es útil en los delitos, en los procesos conexos, en la necesidad de evitar la duplicidad en la actividad probatoria. Esto está bien, ¿no? Porque si tengo pericias, tengo documentos efectuados y que han sido validados con una sentencia en un documento, no hay objeción. Entonces yo los puedo trasladar a otro proceso. En eso yo no le veo. No está en el Código de Procedimientos Penales, pero sí aparece en la Ley 30.077 de crimen organizado. Es un instrumento importantísimo para poder llevar, ¿no? Es una prueba sin perjuicio de resguardar el derecho de las partes a oponerse, ¿no? Si se opondrán, yo supongo que tendrán fundamentos en los cuales dirán, señor, esto fue realizado en otras condiciones, con otras personas, esto no es aplicable en este proceso. Acuérdense, cada proceso es distinto. De repente los tipos son similares, pero lo que ahí sucedió es otra cosa, ¿no? Entonces, eso es la experiencia en realidad de tantos años en esto, nos lleva a establecer eso. Por ejemplo, cuando en mis inicios de juez estábamos en el tribunal y un joven en la puerta del hospital del Instituto del Cáncer no tenía papás y solo su abuelo. Y el abuelo estaba condenado a muerte y necesitaba fármacos para calmar sus dolores. El hospital no le proporcionaba. Estaba en la puerta, se le acerca un joven y le dice, oye, necesitas plata. Sí, oye, vamos a robarle pues a un taxista. El chico acepta y se van hasta Lima Norte y ahí los detienen, tratan de asaltarlo. A lo captura el mismo chofer, lo captura porque era un chico incapaz de cometer estas cosas. El criminal se escapó y en el juicio dice, señor, pero yo lo he hecho, está mal, pero
mi abuelo, pedimos un informe y realmente el abuelo un día antes acaba de fallecer. Fue terrible. Pero lo anecdótico de esto que el chico dijo, señor, miren, por si acaso, no vayan a pensar que yo les quiero mentir. Cuando yo asalto al taxista, el sujeto esto que no conozco me alcanza un cuchillo y con ese cuchillo yo lo he amenazado, se lo he puesto en el cuello, pero conversando con mi abogado y del expediente, el cuchillo no aparece. No habían consignado que había cuchillo, lo cual le daba mucha gravedad al caso, ¿no? Y era solo que habían utilizado sus manos que a él le favorecía. Pero ¿dónde está la ingenuidad de este joven que dice, por si acaso, no vayan a pensar que yo les estoy mintiendo porque yo he tenido un cuchillo? Y ese cuchillo, no aparece ahí, por si acaso. Entonces, era una persona que tuvo que obtener una sentencia suspendida porque era un joven que había sido producto de la casualidad, de los hechos, del momento, ¿no? Del apremio. Por eso, cada caso es distinto y la prueba trasladada también tiene que encuadrarse de cada caso. Por eso que la ley, sabiamente, la ley 30.077 dice, ya, sin perjuicio de la oposición y la contradicción y de la legalidad. Entonces, por ahí nosotros estamos ya dándole la oportunidad de que la gente discuta estas pruebas trasladadas. Lo que viene acá, miren, el secreto de la investigación. En esto hay reclamos, ¿ah? Yo la verdad también pienso, ¿no? ¿Qué dice la defensa a esto? Por ejemplo, la reserva del secreto, el artículo 68 y el 324 del Código Procesal Penal, ¿qué dice? Dice el fiscal podrá declarar el secreto, ni siquiera la reserva. La reserva siempre existe. El abogado tiene la obligación de no divulgar lo que conoce en el ejercicio de su profesión, pero hoy las cosas no van bien porque miren, yo no sé cómo alguien declara en la fiscalía y en los diarios aparece la copia de su declaración. Entonces yo no sé si por ahí de repente, no sé, algún empleado, un funcionario, cómo sale, eso debería estar más resguardado, ¿no? Todo el mundo sabe eso. Si la instrucción es reservada, el código ¿qué dice? Acá dice, miren, el abogado defensor tiene la obligación de guardar la reserva. Él tiene, todos tienen, pero las cosas aparecen ahí, ¿no? Entonces, pero este secreto, un defensor podría decir, oye, señor, ¿y cómo yo defiendo a mi cliente? Podría recomendarle que mienta, pero tengo que saber cómo va a mentir, que tengo que saber qué cosa dicen las actividades fiscales. Y dicen, no, señor, se cierra, no se le entrega nada. Oye, voy a reclamar, no va a proceder en una audiencia de tutela porque la ley dice que el fiscal lo puede hacer. 20 días. Puede ampliar 20 días más, pero con autorización y anuencia del juez de la investigación preparatoria. Entonces, este secreto, algunos dicen, no, yo escuché a un defensor, el doctor Azabache, decía, la cultura del secretismo no se puede permitir, pero, pero la ley dice, esto es con el objeto de que triunfe la investigación. Dice que dice que por disposición fiscal. Pero este secreto dice, se le notificará a las partes, señor, hay una disposición de que no se le entregue nada. Usted va a pedir el expediente, la carpeta fiscal, por 20 días no. De repente no es toda la investigación, de repente algunas diligencias. Han reclamado muchas personas. Nos reclaman los defensores y dicen, señor, se me escondió, yo no sabía que, y mientras tanto mi cliente declaró, mientras tanto declararon los otros testigos, no pude contrainterrogar, no pude participar. Entonces, bueno, eso es un tema también de análisis, ¿no? La reserva, el secreto a veces me hace recordar a la Santa Inquisición, ¿no? ¿Cómo podría, si me pongo en el lugar de los defensores, cómo podría defender a mi cliente? Como les digo, aunque sea para indicar si mi teoría es la de mentir, pero tiene que ser coherente, ¿no? Su declaración, pero tengo que saber qué dicen esas investigaciones y por lo tanto 20 días
Y si el juez le acepta al fiscal 20 días más, son 40 días de investigación, de repente investigaciones que me interesan mucho, que no las voy a poder obtener su contenido ni su fin en el momento oportuno. Ah, cuando se levanta el secreto usted puede tener acceso, pero ya no es oportuno. ¿Sí? Entonces, pero ahí está la norma. Habría que ver cada caso de qué se trata. Pienso que el proceder fiscal debe ser ponderado también, porque de lo contrario podrían incurrir en excesos, ¿no? Esto tiene el mismo sentido de la prueba de oficio, ¿no? Si le consultaríamos a juristas extranjeros, dirían, no, Asensio Mellado dice que la prueba de oficio es una barbaridad jurídica. Eso dice, eso piensa para su legislación, pero nosotros lo aceptamos y muchas veces ayuda a esclarecer las cosas, ¿no? La obligación, a ver, eh, podría podría interponerse una audiencia de tutela ante el secreto de la investigación. Sí, yo pienso que sí. En todo caso, será materia de un debate, ¿no? Será materia de un debate. Pero también en esto tenemos que hablar de plazos, ¿no? Plazos de la investigación. Porque si se resuelve después de la investigación, se demora en la apelación, se demora entre el trámite, se demora 3 meses cuando la reserva o el secreto son 40 días. Cuando el juez resuelve, dice, sí, señor, levanta el secreto, pero ya pasó el tiempo de la investigación y el tiempo oportuno en que el defensor podía hacer valer su derecho, manejar esas diligencias de acuerdo a su teoría del caso. La teoría del caso es la que construye cada defensor, es la que construye el fiscal, es la que construye el defensor, es el que construye la parte civil o el actor civil. Cada uno sabe cómo lo maneja. Entonces, a ver, les comento. Recibimos una audiencia de control de plazo, una audiencia de control de plazo, y el juez le había denegado el plazo. Por ejemplo, le deniega en marzo de este año. Es una fecha referencial. Pero en abril lleva una audiencia para el levantamiento del secreto de la información de las comunicaciones y se la declara fundada. Entonces el mismo fiscal decía, señor, el juez me deniega el plazo, pero él se ha olvidado y ha hecho con retraso una diligencia y me está declarando fundado. ¿En qué quedamos? Entonces, bueno, eso se soslayó. ¿Por qué? Porque en la teoría que tenemos, en la jurisprudencia, le faltaban 3 meses todavía para el plazo legal y le concedimos esos 3 meses al fiscal y pudo ingresar en ese tiempo esta audiencia de levantamiento al secreto de las comunicaciones que hizo el juez, ¿no? A fin de que no se pierda y poder compatibilizar lo que se hizo de repente extemporáneamente porque igual se tenía que llevar a cabo esas diligencias, ¿no? Son diligencias que son inaudita parte, ¿no? Sin aviso. Que muchas veces en estas diligencias, por ejemplo, especiales, la mayoría de los funcionarios, algunos son exmagistrados, que jugamos acá, de funcionarios, altos funcionarios, cuando el fiscal le solicita el celular, le dicen que no porque lo utilizan y que ya lo van a hacer llegar. A los 2, 3 días, bueno, sufrieron un robo y perdieron el teléfono, o sea, se perdió la prueba, es una prueba muy importante para la obtención de la información de llamadas, recepción de llamadas que hay ahí, ¿no? Entonces, ese es otro tema también de las investigaciones. O ha sido público también que un ex ministro, cuando entregó su teléfono, lo entregó escaneado, ya estaba, era un cascarón, no había nada. Entonces, es la oportunidad de eso, ¿no? El fiscal no tiene un poder coercitivo para incautar el teléfono,
tiene que pedir una autorización judicial. Y eso demora, hasta eso cuando llega la autorización judicial, ya las partes, muchos, no todos, pero muchos deciden no entregar su teléfono. De repente tienen información también personal que no la quieren mostrar, no de su vida íntima. Eso es ya otra cosa. Obligación del Estado de colaborar. El Estado tiene la obligación por la propia ley a 30.077, que no hace más que cumplir los acuerdos de Palermo y de Viena, ¿no? De la Convención de Viena y de Palermo, en donde ahí se obliga al Estado, los Estados nos obligamos a crear la normatividad y ingresar a la legislación estos crímenes que ahí se contemplan para poder luchar y también colaborar con las autoridades, como extradiciones, información. Es demasiado importante, es demasiado importante esto. Ustedes deben comprender desde el punto de vista de la defensa, del Ministerio Público, de la parte civil, que la información en estos casos de criminalidad organizada es importantísima. Miren, a las 7 me han dicho de que vamos a dar un break. También les quiero decir que de parte de la coordinación tengo que entregar dos preguntas de esta clase y del juez, que vamos a ver juicio para un examen, una evaluación que van a tener, ¿ya? Pero lo que les quería comentar, nosotros antes de terminar y ir a esa parte, el Estado tiene que colaborar con las autoridades. Miren, cuando trabajaba como juez de la anticorrupción, en el caso de este Brocater Cruciat, entonces las autoridades peruanas tenían la certeza, las autoridades policiales tenían la certeza que él estaba escondido en Buenos Aires y que no le era difícil de capturar porque se movía entre Argentina y Asunción, y Asunción. Entonces, se creó inclusive un comando de oficiales que viajaban encubiertos y no se podía, ¿no? Y un día el procurador de casualidad me dice, señor, hay una bóveda en un banco de Buenos Aires en que este señor tiene riquezas, tiene ahí mucha fortuna. Entonces se pide por la cooperación internacional esta norma y también el Código Procesal Penal, en el cual se le dice al juez de igual clase de Argentina de que sirva a hacer el deserraje. Entonces, no nos contestaban y un día me llamó por teléfono y me dice, hola, mira, me dice, tú estás buscando a este señor no está acá, me dice. Este señor, yo con las facultades que tengo de la Constitución, tú me has pedido un deserraje de una bóveda, pero yo he mandado a hacer sus escuchas y él está en Lima, me dijo en Miraflores, en la casa de su mamá. Y yo sé porque su mamá habla con su hermana que vive acá en Buenos Aires y le dice, Enrique, acá está conmigo, usted está asustado porque hay una orden de captura. Entonces, quien nos proporciona la información es el juez argentino, sin que se le haya pedido, fue un hecho colateral y originó la captura, porque se puso la información inmediatamente de las autoridades del Ministerio del Interior y se procedió a su inmediata ubicación y captura. A pesar que las informaciones de inteligencia y las oficiales que tenía acá la policía decían que él estaba escondido, refugiado en Buenos Aires, y lo cual no era cierto. ¿Bien? Entonces, esa colaboración resulta ser importantísima. Hemos visto en el caso de Odebrecht, ¿no? Con todos sus bemoles, a veces la negativa del mismo Estado brasilero, pero la colaboración es importantísima en esta lucha contra este flagelo de la criminalidad organizada. Las estadísticas dicen de que el Estado pierde miles de millones en actos de corrupción. Dejamos de tener, por ejemplo, carreteras, mejores colegios, hospitales. ¿Por qué? Porque detrás de gran cantidad de obras
tenemos actos de componendas, ¿no? De temas irregulares que no se terminan, no se acaban. ¿Bien? Entonces, con esas indicaciones, vamos a ir a un break. De ahí vamos a ver solo las obligaciones ya del Estado en cuanto a los mandatos de Viena y Palermo, y de ahí pasamos a un conversatorio de lo que ustedes deseen, de lo poco que hemos tratado acá. Son temas muy complejos, muy amplios. Entonces, me dice la coordinación que a las 7:20 regresamos. ¿Es correcto, doctora? Ya, entonces, 7:20 nos estamos reencontrando, terminamos y tendremos pues, una media hora más después de ahí de un tema corto, una media hora más de conversatorio con ustedes. Ustedes van a dirigir esto y quedaré después de ello a su disposición para poder dialogar y intercambiar ideas. Doctores, entonces estamos suspendiendo esta clase a las 7 de la noche y a las 7:20 nos convocamos. ¿Sí? ¿Ya nos reincorporamos? Doctora Bien, Elizabeth doctora, Rocha. adelante con su ponencia. Adelante Gracias, después. doctora Elizabeth, muy amable, gracias a usted. Bien, retomamos, colegas. Antes de pasar al seno, quería terminar esto, cerrar esta clase con lo que dice la doctora Laura Zúñiga en la lectura que les acompañé, pero había un tema pendiente todavía que también es de vital importancia. Ya, esto es. Acá estamos. Los testigos protegidos. En esto hay mucha discusión, sobre todo en casos está establecido ya por el control que nos realiza de las actividades jurisdiccionales en la Corte Suprema, en especial la Sala Permanente, que es la encargada de ver los temas que se tramitan con el Código Procesal Penal, en el sentido de que los testigos protegidos son parte de los indicios. Miren, en las organizaciones, en los crímenes complejos que se cometen en agravio del Estado, hay una frase que dicen, ¿no? Que la corrupción no entrega factura. Pero por eso que son los indicios los que van a llevar a formar la convicción de la responsabilidad. Hay que manejarlos con mucho cuidado, tienen que ser idóneos, ¿sí? Concurrentes, en que vayan a demostrar todos la responsabilidad penal de una persona. Por ejemplo, miren, un alto funcionario del Estado, un administrador de justicia, se comunicaba por teléfono con el magistrado, con el abogado, y total que la señal de gran número de las llamadas es de la antena que está a 50 metros de la casa del funcionario. Entonces, ¿qué nos demuestra eso? Primero, que esta persona asistía al domicilio del funcionario. Y la defensa dice, sí, señor, pero las llamadas eran de 10 segundos. Y el Ministerio Público replica, sí, pues señor, eran de 10 segundos, de 8 segundos, de 6 segundos. Era solo para decir, oye, ábreme la puerta, ya llegué, ¿no? Que no nos va a tomar más de 4 segundos o 5 segundos. Entonces, eso es un indicio suficiente, ¿sí? Que demuestra que habían encuentros en un sitio indebido, fuera del despacho judicial. Entonces, y después encuentros en restaurantes. ¿Y cómo hubo fotos, filmaciones? No, pero sí hubo coincidencia de las llamadas que se cursaron en un local comercial de Miraflores. Entonces, ambos coincidieron ahí. ¿Qué hacían a las 7 de la noche juntos? No era hora de despacho. No, 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 supuestamente no había amistad entre ellos. Entonces, esos son los indicios que nos llevan a nosotros a... Y cuando hablamos de testigos con identidad protegida, esto es uno de los problemas que ha habido para que la Sala Nacional declare nula la sentencia de los jefes policiales y personal policial
que formaron un llamado Escuadrón de la Muerte para justificar o promover sus ascensos en falsos operativos o capturas. Entonces, pero estos testigos con identidad protegida han sido perfectamente utilizados en nuestro trabajo en las sentencias de corrupción de funcionarios, sobre todo en una organización de un abogado que todos conocemos que logró infiltrar muchos despachos y fiscalías. Entonces, de esta forma, estos testigos se sienten amenazados, ¿sí? Este testigo debe concurrir, pero hay que cambiarle la identidad. ¿Y qué dice la ley? El artículo 248 dice que se utilizarán distorsionadores de voz, cambios de nombre, medios tecnológicos para ocultar al testigo y el que pueda hablar su versión. Por ejemplo, en muchos de los casos la defensa dice, señor, pero no sé quién está hablando. Su voz está distorsionada. Ah, pues sí, si escuchan su voz van a saber de quién se trata, ¿no? Entonces, eh, eh, se producen muertes. Acuérdense que en un caso de una alta funcionaria que está en pleno juzgamiento, uno de los testigos más importantes ha aparecido muerto en extrañas circunstancias. Entonces, realmente la fiscalía tiene que calificar del peligro y con autorización judicial para el cambio de identidad con un código, ¿no? Y que este testigo así pueda concurrir a otro proceso en calidad de testigo y con distorsionador de voces y medios tecnológicos para ocultar su identidad, su rostro, y que no pueda ser identificado, porque si no corre grave peligro él o su familia, ¿no? Las amenazas normalmente van hacia la familia y ese es el temor. Entonces puede perderse información valiosísima. Por eso que se ha utilizado estas versiones de estos testigos y también eh, se ha logrado establecer, esto sería un indicio más, ¿no? Entonces se concurren indicios, son concurrentes que van a proporcionarnos la certeza de la responsabilidad penal de una persona. La Corte Suprema ha aprobado nuestras sendas, ha confirmado, porque como son juicios especiales, somos la primera instancia y la segunda instancia de apelación en la Sala Especial de la Corte Suprema. Entonces, esa es la naturaleza de los delitos que se juzgan a funcionarios, altos funcionarios públicos, ¿no? Yo no le encuentro, desde mi punto de vista, no le encuentro ningún impedimento para que declare este testigo. Evidentemente, el reclamo de la defensa dice, señor, y el contraexamen, el contrainterrogatorio, ¿cómo lo hago? Si no conozco qué testigo es, no sé sus características, además tampoco me puedo poner, lo puedo tachar, si solo tiene un código. Y cuando habla es una voz distorsionada, que parece un enviado de otro planeta, pero él nos está dando información certera, ¿no? Datos, lugares. Por ejemplo, la fiscalía no podía identificar en esta organización que se dedicó a despojar propiedades a muchas personas en el Perú, a uno de los abogados. Él decía, no, yo era cliente, pero en un juicio que no era contra él y él solo concurrió de testigo, se logró establecer que él no era cliente, que era abogado, miembro del staff de abogados de esta organización, con oficina propia. ¿Quiénes lo identifican? Lo identifican los testigos protegidos y otros testigos presenciales. Y no, si el señor llegaba, tenía, contrataba, inclusive participaba de los dineros para corromper algunas autoridades. Entonces, la fiscalía, ¿qué dice, señor? En esta sentencia se ha demostrado que este testigo es partícipe criminal en otros procesos donde no le podíamos establecer responsabilidad. Y acá entonces viene la prueba trasladada, ¿no? Los testigos. Y nuestra resolución también se va para allá. Las actas. Entonces, eso es
la prueba trasladada y en este caso el testigo protegido. La defensa con justa razón hará valer su derecho y dirá, señor, este testigo para mí no cuenta porque puede estar mintiendo, puede estar, se ha acogido de repente a la colaboración para tener, de convertirse de procesado en testigo o de involucrado, ha sido exonerado, exento de responsabilidad, pasa a tener la condición de testigo y protegido. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, y además no puedo ni contradecir porque no sé ni quién es, cómo contrainterrogo, no puedo reexaminar. Mm, Entonces, es unas alegaciones, pero ya les digo que en estos casos de corrupción de funcionarios en organizaciones criminales, lo que sucede es que se manejan los indicios. Ya saben que no hay pruebas directas, es muy difícil que haya pruebas directas, a no ser de un caso de flagrancia, ¿no? Que son muy pocos. Estas personas ya saben que trabajan en esto y guardan muchos cuidados, desde que fueron identificados en la organización criminal de Cuellos Blancos, ¿no? Donde se habían muchas llamadas. Entonces, ese fue un descuido grande de ellos y pude identificarlos. Entonces, con llamadas, correos y otras cosas que fueron tomadas por un grupo de fiscales que de manera casual fueron informados por la policía, que de otras intervenciones se reflejó hacia estas conversaciones indebidas. Esta es la calidad de testigos protegidos. Como esto es una conversación, esto es un debate, acá nosotros venimos a discutir, de repente a reforzar nuestras ideas. De esto, ustedes de repente no piensan igual que la cátedra, tienen sus propios argumentos sobre los testigos encriptados, sobre los agentes encubiertos, sobre el secreto de la investigación, sobre la prueba de oficio, ¿sí? Sobre la prueba trasladada. Entonces digo, señor, pero con todo eso la defensa pues pero no, para eso está la discusión y el debate, ¿no? Yo puedo decir, bueno, ese testigo está diciendo imprecisiones. Yo puedo analizar, defiende ya la técnica y cómo se discuta esto. En realidad son cosas discutibles. También la jurisprudencia a veces no está totalmente en uniformidad de pareceres. Es un tema siempre debatible, ¿ah? Todo es debatible y cambiante. Para eso están los acuerdos plenarios, ¿no? Igual se acuerdan de que lo que comentamos al inicio, que antes había la investigación preliminar, no tiene término. Y la ley dice, bueno, antes eran 20 días. Y después dijeron, no, el fiscal 60 días, pero el fiscal puede tomarse otro plazo. Y eran eternos los plazos. Y la ley, sale la casatoria 2/2008 y dice, no, no, pues señor, los plazos no son eternos. Acá el plazo de la investigación preliminar no puede durar más que el plazo de la investigación preparatoria. Oye, pero la investigación preparatoria tiene una ampliación. No, 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 no te pases, no excedas el plazo de la investigación preparatoria y ya no le sumes el ampliatorio porque si no vas a hacer investigaciones eternas, eternas, que al final se produce los beneficios del Tribunal Europeo y también de las nuevas modificaciones de lo establecido en el Acuerdo Plenario 2/2023 de la Corte Suprema, en el cual del sistema escalonado, ¿no? Que cuando un proceso demora tiempo, hay que descontarle en porcentajes al momento de fijar la condena. Entonces, este sistema escalonado, que sería bueno que alguna oportunidad, de repente el jueves lo conversamos en el desarrollo del juicio, vamos a tratar sobre el desarrollo del juicio, tratamos del sistema de tercios y el escalonado, en donde hay una serie de factores, ¿no? Que la pena realmente se reduce, ¿no? eh, por plazos, por tiempos excesivos de duración de las investigaciones, por las edades. Entonces, según opiniones, yo no les voy a decir ahora qué pienso, pero hay opiniones que dicen que el sistema escalonado es mucho más equitativo que el sistema de tercios. Entonces, es una sumatoria, una reducción que se hace. Ahora, el acuerdo plenario tiene naturaleza vinculante. Entonces, por lo tanto, también es de observancia obligatoria. ¿Sí? Entonces,
qué dice la lectura de la doctora Zúñiga? La doctora Zúñiga dice, bueno, estamos pues ante la Convención de Palermo y tenemos una serie de obligaciones, ¿no? Primero dice en el punto número 2 de criminalidad organizada, ella dice, es importante conocer que la criminalidad organizada, para poder establecer mecanismos de prevención y conocer, es necesario ordenar, sistematizar, clasificar, establecer propiedades comunes. O sea, conocer a la organización criminal. Y de eso no hay una política de Estado. Y hemos visto esta alteración del orden público. Ahora no sabíamos si íbamos a venir a trabajar, si iba a ser trabajo virtual. Hay una alteración del orden. Los conductores todos los días pierden la vida. Ya nadie hace nada. Ha salido un programa que a una señora que vende en una carretilla en condición de ambulante, creo que dulces. Le están pidiendo una cantidad de 5.000 soles mensual, si no va a morir ella. Le ha llegado al WhatsApp con el nombre y la ubicación y el tránsito de todos sus hijos. Entonces, y esto no se está combatiendo, no se ve una política, ¿no? De Estado, como dice, conocer. Yo tengo que conocer, y esto es un trabajo. Este es un trabajo pacienzudo y muy técnico, de seriedad. Por ahí hay en las páginas se dice, ¿no? Cuando los gobernantes no, no luchan contra la organización criminal, es que lo más probable es que pertenezcan a ella. Eso puede ser verdad, como no puede ser. Pero nosotros tenemos un alto índice de presidentes en prisión, entonces, y altos funcionarios. Eso es preocupante. No, es preocupante porque han sido involucrados en actos de corrupción, no de un exceso en su poder, en el manejo del Estado, sino en actos de corrupción. Ahora también la doctora Zúñiga, que es nuestra lectura y nos habla sobre la Convención de Palermo, nos dice, pero hay tres factores, dice, exclusión social, esto lo dice, dice, hay que tener en cuenta la exclusión social, debilitamiento del Estado-nación, de lo que hablábamos, y dice, y también la violencia colectiva, que es un trasfondo social. Todo esto contribuye a un germen que evolucione estas organizaciones criminales. Entonces, ¿cómo, cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona el Estado? A ver, el presidente Putin declaró una oportunidad que en su país no hay pena de muerte. Y dice que no hay pena de muerte porque la pena de muerte para ciertos delitos sería un premio, que ellos tienen que saber que han hecho algo malo y que van a sufrir una carcelería muy dura, con sufrimientos, tormentos. Eso es un exceso tampoco, ¿no? Al final igual son seres humanos, cometieron graves, de repente tienen distorsión en su conducta. No se van a corregir jamás, es posible, pero, pero es un ser humano. Entonces no se puede usar. Ahora, nosotros tenemos una política penitenciaria. Por ejemplo, hay un penal en Chayapalca. En alguna oportunidad trabajamos mucho y viajábamos allá cuando habían lo que se llamó la ley de bandas. No habían bandas. Y es un penal que está a 5.030 metros de altura. Entonces, muchos de los presos sufren. Por la noche la temperatura baja a -20 grados. Sigue funcionando el penal, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha declarado como un penal no apto. Entonces, no sé, la verdad, no me quiero pronunciar por eso, pero este es un penal de que cuando hemos ido, los presos están en orden, los internos están en orden, están cumpliendo una penitenciaría, pero más allá también las temperaturas no son adecuadas.
Entonces, la Comisión Interamericana ha tenido sus propios fundamentos de decir que este es un penal que, que no es apropiado para albergar a seres humanos en estas condiciones, ¿no? Entonces, por ahí la política tiene que estar, no necesariamente para controlar a la población penitenciaria tendría que llevar un penal a más de 5.000 metros de altura, tendría que tenerlo. Hay por ejemplo, hay un presidente de El Salvador que dicen que ha solucionado el problema de la criminalidad ahí, pero ha encarcelado a miles y miles y miles de personas, ¿no? De una organización criminal, los Maras, me parece. Entonces, pero ¿cuántos inocentes habrán ahí? Porque culpan a todos, ¿no? Y ahí no hay una diferenciación. Entonces, ese es el otro extremo. A veces recuerdo la política del derecho laboral, ¿no? El derecho laboral dice, la distancia entre el patrón y el empleador debe haber un punto equidistante, o sea, que esté en la mitad, un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, eso es lo ideal. Pero casi siempre se van, a veces cuando hay abuso del trabajador, se va a ese lado. Hay abuso del patrón, está a ese lado, pero nunca está casi al centro. Por eso que no hay una paz social tampoco, una paz laboral. Lo mismo sucede en estos casos, ¿no? Por eso que la doctora Zúñiga, esta lectura que me interesó, dice que con todo esto que hemos llevado, que hemos estudiado, podemos comprender, llegar a un consenso, dice, en los diversos Estados miembros sobre la tipificación del delito de participación en una organización delictiva, así como su persecución penal, la cooperación policial y judicial. Nos habla de que tiene que haber una cooperación primero para la persecución de todos, ¿sí? El Ministerio Público, la policía y el órgano jurisdiccional y ese suyo. Yo pienso que quien construye la teoría del caso de la persecución es la policía y el Ministerio Público. Al otro lado está la defensa, oponiéndose, creando su propia teoría. Y el órgano jurisdiccional lo único que hace es controlar y el juzgamiento, con todo lo actuado ahí, ¿no? Por ejemplo, hay un punto muy importante, no es el tema, pero en control de acusación no hay actividad probatoria. En el control de acusación no hay actividad probatoria. Cuando en el PRES conversamos con los chicos y les digo, eh, no hay actividad probatoria en la etapa intermedia, ¿sí? No hay actividad probatoria. Y siempre les dije, cuando el fiscal, yo de repente estoy equivocado, no soy fiscal, pero considero que, mi esposa es fiscal, pero considero que la acusación por salto o la acusación directa es muy peligroso para los intereses del Ministerio Público y le da mucha alternativa a la parte defensora, porque efectuar una acusación por salto o directa es renunciar a casi toda la investigación o una buena parte. Entonces, ¿por qué? Porque estoy convencido de mis pruebas. En alguna oportunidad hubo un juez que en actos de corrupción acosaba a una litigante y le decía que si obtenía una salida, una cena, entonces iba a favorecerla. Eso decía. Entonces, la señora, con justa razón, y como debe ser un funcionario ante estas proposiciones, hizo una denuncia control interno, coordinó con la fiscalía y la policía y intervinieron este señor con la litigante. El señor se fue detenido, obtuvo una prisión, una variación de su prisión preventiva, fue destituido del cargo, obviamente con esa conducta no podía continuar, pero en el proceso penal,
la fiscal superior, como es un proceso especial, acuérdense, en primera instancia actúa con el juez de la investigación preparatoria superior y presenta, dice, no, no, señor, ¿sabe qué acusación directa? Yo tengo acá el video. Pero ¿saben qué había hecho? No había hecho la transcripción oficial del video. Entonces, como ya acusó por salto y renunció a la actividad probatoria, entonces al juez de la investigación, al juez superior de la investigación preparatoria le dice, señor, ¿sabe qué? Por única vez quiero de que se actúe esta prueba, que se haga la transcripción. Ya tengo los peritos acá junto a mí, lo van a hacer inmediatamente. Y el juez le dice, no, señor, está prohibida la actividad probatoria en el control durante la etapa intermedia. Salvo que se trate de una diligencia inmediata, ¿no? Que esas sí están permitidas. Por necesidad, enfermedad de una de la parte, es una diligencia inmediata. No, entonces interpuso un recurso de apelación y en la sala pues presentó su reclamo y dijo de que cuando no tuvo acogida, dijo de que esto era un tema de apoyo judicial, pero nada de eso. La verdad que no se podía hacer. ¿Cómo vas? Si la ley te lo prohíbe expresamente, ¿cómo vas a hacer una actuación donde no lo hace? Imagínense, sería una aprobación de algo ilegal. Entonces, la parte con justa razón tiene derecho a reclamar y a formular las denuncias constitucionales del caso. Pero ¿cómo vas porque lo pide? Es un error. Pienso que si yo puedo, como fiscal, puedo persecutar, puedo asegurar mi caso, ¿no? ¿Para qué hago una acusación por salto? Mejor hago una actividad de investigación preparatoria pequeña y cuando ya lo tengo la doy por terminada, ¿sí? Sin perjudicar el derecho de las partes también, porque si las partes tienen más pruebas que actuar, se las recibimos, entonces y doy por terminada en su oportunidad y acuso. ¿Para qué apurarme tanto? Y terminó al final con una exoneración, por lo menos penal, pero administrativa sí el señor puede, porque lo que había hecho estaba aprobado. No puede intimar un magistrado con las partes, ni hacerle proposiciones que no debe. Entonces, de eso sucede, ¿no? No se puede, tenemos que controlar. Acuérdense, ponderación, proporcionalidad. Más allá, ya nosotros no podemos resolver. Yo quiero que ustedes de repente en sus comentarios que vamos a hacer en unos minutos me digan si están de acuerdo con la acusación por salto, me digan si están de acuerdo o no con la prueba de oficio, me digan si están de acuerdo o no con el plazo legal o el no plazo con los testigos encriptados, se puede condenar a una persona con toda esa actividad probatoria. Es legal, el código lo permite, hay jurisprudencia que respalda eso, pero sabe que esto es cambiante y otra sala podría decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto y declaramos vinculante este precedente. Es posible facultar que el código le ha investido a la Corte Suprema con eso, ¿no? Y respaldado por la Constitución. Entonces, estimados colegas, pienso que esto, tanto Palermo como Viena, las convenciones, nos han trazado las pautas para poder introducir a la legislación nacional herramientas suficientes para perseguir al crimen. Entonces, como decía Laura Zúñiga, esto no es solo de uno solo. Este, eh, Esto es de parte de las tres, ¿no? De la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial en juzgamiento. Pero también no se olviden que tenemos que tener las herramientas suficientes. ¿Qué herramientas suficientes tenemos? Tener leyes apropiadas de persecución, no de abuso, sino leyes propias para que puedan perseguirse estas organizaciones criminales. Ahora,
Les decía al inicio que la coordinación de crimen organizado en exposiciones públicas ha reclamado, no están de acuerdo con la normatividad generada por el Congreso en cuanto a persecución, ¿no? La representación del detenido, las modificaciones a la ley de pérdida de dominio, ¿no? La modificación para la prisión preventiva, que ya no son 4 años, sino 5 años, pueden generarse libertades. Eh, Habla también la Corte Suprema en alguna oportunidad, hay un acuerdo plenario en el cual habla de la sospecha, ¿no? Sospecha fuerte, sospecha necesaria y grave. Bájale el volumen. Entonces, de esa forma nosotros coincidimos con estos instrumentos, pero también son las autoridades, ¿ah? La autoridad, el órgano de gobierno, tendría que también, mediante el Ministerio de Justicia, ver las condiciones, luchar contra esto, ¿no? Unidos, todas las fuerzas llamadas, como dice Laura Zúñiga, necesitamos que esto sea una cooperación de todos. Ah, pero podrían decir los defensores, sí, pero todos contra mi patrocinado. No es así. Acuérdense que siempre la persecución tiene que ser razonable, proporcional. Imagínense abusos, ¿no? Abusos, excesos, que quedaría dentro del, cuando hace años, les voy a comentar esto, hubo la Fundación Eber, cuando era docente de la Academia de la Magistratura, nos dio una conferencia y dijo, eh, las, el alto índice de error judicial. Y el error judicial se produce en todas las legislaciones, ¿eh? Si vemos algunas películas norteamericanas donde dicen que su sistema judicial es perfecto casi, también se producen errores. ¿Por qué? Porque la policía a veces excede y ha habido colocación de pruebas que no corresponden, de repente exceso, acoloramiento. Acuérdense que siempre, cuando actúa un ser humano, siempre hay apasionamiento. Pueden haber errores en eso. En el Perú también. Y dice que el error judicial siempre va a existir en todas las legislaciones y en todos los sistemas, pero en unos más que otros. Y el error judicial crece cuando no se aplica correctamente los instrumentos procesales. Ahora, em, estos instrumentos procesales tienen que ir a que se aplique una pena justa, una sanción justa, o se declare la inocencia de una persona. Ha habido un caso emblemático acá, que hasta una película ha habido de hace muchos años, se condenó al monstruo de Armendáriz. No me pises, El monstruo de mano. Armendáriz fue fusilado, creo que por los años 60. Entonces, eso es un emblema. El fiscal muy mayor, ya de 90 y tantos años, declaró hace 3, 4 años, Vale, seguro me has que. hecho doler. Entonces, ¿qué dijo él? Ante una conferencia de prensa y dijo, yo siempre tuve mis dudas sobre la, la inocencia, sobre la responsabilidad del monstruo de Armendáriz, pero la sociedad de la época me exigía una acusación y que este señor sea condenado a muerte. Entonces, imaginen, solo por obedecer a la sociedad cuando no había ninguna prueba, solo había una sindicación de un vendedor ambulante que decía que lo vio pasar por ahí. Claro, lo ha visto pasar por ahí porque era un vagabundo, por la Costa Verde, donde fue el crimen, en una cueva de estas que hay en la roca de la Costa Verde del malecón, fue encontrada esta niña. Y este señor era un vagabundo que pasaba por ahí todos los días, pero él no era el responsable. Entonces, esas cosas son las que no deben pasar. Entonces, yo creo que como coordinamos también con la doctora Elizabeth, podemos pasar a las preguntas, de repente ahí para la conversación o las consultas o las opiniones de ustedes. Les doy la oportunidad, estoy a su disposición. Perfecto. Por favor, los que desean hacer la pregunta, levantar la mano.
Estamos en ronda de preguntas, por favor, estimados participantes. Doctor, por el momento no hay preguntas. Ya, entonces vamos a continuar, ¿no? Unos minutos más hasta que de repente los doctores participantes podrían participar. Bien, vamos a terminar con los tratados internacionales. El tratado internacional, tanto Viena como Palermo y la misma ley de crimen organizado nos habla de la cooperación, ¿no? Y con esto ya vamos a cerrar la cooperación que deben haber el ministerio y la misma ley, el Código Procesal Penal crea la oficina central del Ministerio Público, a cargo del Ministerio Público. Entonces tiene todo un tratado y un sistema procesal para llevarlo eh, con el extranjero. Por ejemplo, si hay un crimen, ellos se comunican inmediatamente hay países que tienen, sus legislaciones son distintas. A veces, si hay una persona detenida para la extradición, a veces tenemos, Brasil solo tenemos 24 horas para pedir la extradición, o por lo menos para solicitar la detención preventiva mientras llega la extradición. Eso se puede hacer. Entonces, de esta forma, la colaboración internacional es muy valiosa. Por ejemplo, obtención de informaciones, información de gente, de operadores en el extranjero. Acuérdense de que la organización criminal no solo está en un país, sus brazos legales, sus brazos armados, sus brazos económicos están en diversidad de países. Entonces, por eso que es difícil ubicarlo. Así Zúñiga dice, debe tenerse un concepto, estudiar a la organización. Hay que estudiarla. ¿Qué cosas se puede hacer? ¿Cómo se la puede vencer? ¿Sí? Sus cuentas bancarias, neutralizándolas, reciben armas también. Entonces, pedir informes, por ejemplo, como les contaba, el juez argentino nos informó de la ubicación del señor Enrique Cruciat, porque se pensaba, las autoridades peruanas estaban seguras y convencidas que él estaba refugiado en Buenos Aires, cuando no era así, él estaba en su casa en Miraflores. ¿Y quién lo descubrió? El juez argentino, y de manera indirecta, porque no se le pidió eso, porque no conocíamos. Él nos informó. Me dijo, ustedes se me han enterado que están buscando a Cruciat acá en Buenos Aires cuando él está allá en Miraflores. Me dijo. Entonces, de esa forma, la colaboración es sumamente importante, es indispensable. Eh, Manejo de información, embargos, notificaciones, ¿sí? Todo eso es parte del tratado. La Oficina Internacional Central del Ministerio Público es muy técnica, saben su trabajo, nos ayudan bastante cuando tenemos extradiciones, ¿sí? Cuando tenemos extradiciones, nos ayudan, sobre todo cuando llegan, hay plazos muy cortos para lograr, porque si no, liberan a las personas. Cuando llega ya la orden, ellos ya están, no lo pueden retener más del tiempo. Entonces, de esa forma, estos tratados, esto deben cumplirse para el desarrollo de la persecución de estas organizaciones criminales. Toda la información. Lo que sucede que tal como decía la ministra de Colombia, ¿no? La ministra de Justicia decía, en Colombia lo único organizado es el crimen y ellos sí están organizados. Miren nomás lo que está pasando acá con los transportistas. Reclaman, yo no sé la verdad cómo van a solucionar su problema, pero ellos quieren que el Estado tenga más actividad. Y ahora en la mañana dice que a uno de los dirigentes que ha llegado para levantar el paro han quemado su vehículo en la puerta de su casa. O sea, saben quién es, dónde vive, quién es su familia, y no le hacen más daño porque le están dando más oportunidad de, de exceder a las extorsiones.
pero cada día estamos peor. Se declara el estado de emergencia en un país, en una región del país y no sirve de mucho porque la criminalidad sigue operando, ¿no? Y son crueles. En una mina en Patás ejecutaron a 13 vigilantes. Sus razones habrán tenido, porque eso es bárbaro, quitarle la vida a una persona. De repente porque los iban a identificar, porque sabían quiénes eran, porque tal vez son gente dentro de la mina que entró a trabajar tal vez, entonces tenían que silenciarlos. Esa es una barbaridad, es un crimen realmente contra la humanidad, ejecución de personas. 13 jóvenes que eran humildes trabajadores vigilantes fueron ejecutados por esta organización criminal. Bien, entonces, doctora Elizabeth Rocha, no sé si van a formular preguntas, sino ya para Bien, dar doctor, por terminado. para concluir con el Ujú. tema. Sí, vamos a dar un minuto a los participantes si desean Perfecto, participar. estoy pendiente. Caso contrario, damos por concluido. A ver, por favor, estimados participantes, ¿desea alguien intervenir? Doctor, al parecer todo está muy claro. Le agradecemos su brillante participación, doctor, en esta ponencia y le esperamos el día jueves también. Todos están contentos, dan sus aplausos. Acá se está visualizando, doctor. Hay Bien. manitos que aplauden. Muchas gracias, doctor. Muchas No, gracias. doctora Y le Elizabeth, a esperamos usted jueves. muchas gracias, muy amable. Y el día jueves vamos a estar a la misma hora para tratar el tema de cómo se lleva, cómo se debate, cuáles son los problemas del enjuiciamiento. Bien, doctor. Muchas gracias a todos los A participantes. Muy usted, buenas muy noches. amable, Buenas gracias noches. por su atención. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, colegas, a todos. Permiso.